Pues escogí este tema porque todos hemos celebrado el Día de las Madres y también pronto vamos a celebrar el Día de los Padres. Y este tema también, como hoy estamos celebrando el primer culto de los jóvenes, habla tanto de los jóvenes como también de los adultos, de nosotros como padres. Dice, honrar a nuestros padres, honrar a mamá, a papá, pero mucho más debemos de honrar a nuestro Padre que está en los cielos. El apóstol Pablo, en muchas de las epístolas que él escribió, habla que al final de los tiempos habrá muchas jóvenes y personas malas, habrá muchos hombres ingratos, muchos hombres y mujeres ávaros, sin misericordia, sin sentimientos, jóvenes que no tienen misericordia hacia sus padres y tanto padres que no tienen misericordia hacia sus hijos. Vemos cómo muchos muchachos desde pequeños andan de cholos por ahí robando, hablando muchas malas palabras, haciendo drogas y tantas cosas que no respetan a sus padres. Y también vemos a muchos padres que no tienen ni un poquito de amor y cariño para hacia sus hijos. Y esto que vemos, que muchas veces nosotros vemos diariamente en las noticias, en la radio, por amistades, conversaciones, escuchamos diario que estas situaciones pasan en la vida de cada ser humano y nos recuerda una vez más el quinto mandamiento, que es honrar a tu padre y a tu madre. Y este texto lo vamos a dividir en 3 etapas. Una, honrar. Otra dice a tu madre y a tu padre. Y la última etapa dice para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Muchos nos preguntamos, pero ¿qué es honrar? ¿Será amar? ¿Será dar cariño? ¿Qué es honrar? El diablo influye en cada uno de nosotros diariamente de diferentes maneras y hace que nosotros nos olvidamos de este mandato, hace que nosotros nos olvidamos de este mandamiento y tanto los padres como a los hijos nos hace perder la idea de este texto de honrar. Vemos tanto hijos desobedientes, hijos malcriados. Vemos también padres irresponsables, padres que no le importan sus hijos, o padres que piensan que dándoles todo les están dando amor. Muchos dirán, no, pero yo quiero a mi hijo, él se lo merece. No, no es así. Ahí el diablo está influyendo. Y es donde nosotros debemos de tener en cuenta este mandamiento, este texto, y discernirlo, tenerlo en nuestras mentes y pedirle el apoyo a nuestro Señor Jesús para que nos lleve por el mejor camino para poder educar tanto a nuestros hijos, porque esos hijos van a ser los padres del futuro, esas niñas van a ser las madres del futuro, son aquellos que van a formar su hogar y también nos va a afectar a nosotros como padres, porque cuando ellos tengan sus propios hogares, si usted fue una mala madre, ellos no querrán saber de usted, no querrán visitarte, no querrán ni siquiera llamarte en el día de tu cumpleaños. E igual como padre, si tú eres un padre irresponsable, cuando esos chicos tengan sus propios hogares, sus propias familias, igual se olvidarán de ti. Y es por eso que ustedes se preguntarán una y otra vez, ¿qué es honrar? ¿Será simplemente en el Día de la Madre comprarles un pastel y celebrárselo? ¿Será eso honrar? ¿Será tal vez darle un regalo? ¿Llevarlas a un restaurante?
¿Qué será honrar? Muchas veces decidimos, ese día, ya sea de la madre o su cumpleaños, aquel día especial, uno dice, pues llevarla a comer, pero sin embargo, ¿quién escoge dónde ir a comer? Somos nosotros como hijos, porque pensamos en nosotros. Decimos, sí, vamos a comer a tal lugar, sin importar si nuestra madre o nuestro padre puede comer esa comida llena de grasa. Tal vez tiene su colesterol alto, su presión alta y no puede comer cierto tipo de comida, pero no importa. Yo como hijo quiero ir a ese restaurante. ¿Será eso honrar? Pues no, hermanos. Honrar es respetar. Honrar es darle una reverencia a nuestro padre, a nuestra madre. Podemos ver en Hebreos 12:9. Si alguien lo encuentra, que me ayude a leerlo. Doce nueve. Sí, hermana. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaron y los veneramos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Aquí esta palabra nos dice que la disciplina cuenta mucho. Y aquí, como nosotros como padres terrenales debemos disciplinar a nuestros hijos. Muchos se recuerdan cuando éramos pequeños, nuestros padres de los años 50, que eran mucho más estrictos que ahora. Ellos como padres, si llegaba una visita, nos mandaban a nuestro cuarto, no nos dejaba escuchar la conversación de los adultos. Cuando estábamos en la escuela y alguna visita entraba al aula, yo recuerdo que nosotros nos levantábamos de nuestros asientos en señal de saludo, de reverencia a esa visita. Y hay muchos ejemplos que ustedes se recordarán. Tal vez también sus papás le hablaron a usted que cuando eran pequeños no podían decir tales palabras, tenían que saludar a sus papás con mucho respeto, nada de decirle, oye tú, o cómo te fue viejo, cosas así, no. Aunque como hijos nosotros queríamos a nuestros padres, teníamos que hablarles con respeto. Y sin embargo, a veces se salía no saludábamos correctamente o algo y nos disciplinaban. En aquella época, yo recuerdo mucho a mi papá que decía que mi abuelo lo golpeaba con una vara muy fuerte. Lo disciplinaba de cierta manera, le enseñaba a ser obediente, ya sea en las buenas o en las malas. Obedecía al primer instante cuando su papá le pedía algo, obedecía a golpes porque no lo hacía. Y dice que él, esa formación que tuvo de muchacho, pues cuando él llegó a ser adulto, llegó a ser mayor y tuvo su propio hogar, esa disciplina que él obtuvo, la pasó hacia nosotros. Nosotros fuimos 5 hermanos